11:39 de la mañana. Hoy tenemos, querido Andrés Amorós, buenos días. Buenos días. Que lamentar la muerte de Federico Martín Bahamontes, el primer español en ganar el Tour de Francia. Sí, claro. Con lo cual, bueno, pues una pérdida. Claro, un personaje extraordinario. Bueno, antes de nada te comento, esta música es la polka Tristras de Strauss, Sí. que se usaba como sintonía en televisión para las vueltas ciclistas, ¿no? Y es que, mira, Bahamontes, te quiero contar solo una anécdota, porque yo en un libro mío que se llama Álbum de Cromos, pues lo estudié un poco su biografía. Era un personaje fantástico porque yo recuerdo todavía haber leído en el Marca de la época: un joven toledano va a la Vuelta a Francia y dice que no le tiene miedo a las montañas porque él está acostumbrado a subir y bajar las cuestas de Toledo. Pues sí. Es que él así aprendió, Claro. Iba repartiendo fruta. Bueno, pues entonces en el primer Tour de Francia lo selecciona Berrendero, acude allí en tren, en tercera, no tenía ni maleta. Fíjate. Bueno, año 1900... vamos a ver, espera que te diga exactamente, 54. 54. Entonces, hay una etapa, que es lo que voy a contar solo, etapa 17, entre Lyon y Grenoble, el 26 de junio. Se hizo famoso en el mundo subiendo el Col de la Romayer. ¿Sí? Porque, ¿qué le pasó? Pues te leo cómo lo cuenta él. Un coche hizo saltar una piedra y me rompió 2 radios de la rueda trasera. Yo estaba muy nervioso, cabreado como una mona. Berrendero, que era el jefe del equipo, no llegaba para arreglarme la avería. En ese momento no dejaban cambiar las ruedas. Entonces, el pelotón estaba a 14 minutos. Le había sacado subiendo la montaña 14 minutos, pero yo no lo sabía. Había allí 2 carritos de helados. Cogí 2 bolas de vainilla y me las tomé tranquilamente mientras llegaba. Algunos aficionados me querían robar el dorsal. Como no venía nadie, cogí agua de un arroyo cercano y cuando apareció el pelotón los remojé con el agua. ¿Qué te parece? Bueno, en el mundo entero dijeron. Unos dijeron, es un chulo, otros es como Don Quijote, pero ¿qué hace este que gana y le saca? Bueno, una cosa extraordinaria. Un personaje también, lo han comparado con un pícaro, un personaje extraordinario, Federico Martín Bahamontes. Bueno, muchas gracias por compartir esta anécdota. Pero verdad que es gracioso que es eso de gracioso. Pararse y tomarse 2 helados de vainilla en lo alto del Col de la Romayer. Bueno, si te parece, vamos a escuchar ahora una musiquita como entrada para el libro. Anunciábamos la semana pasada, Andrés, que íbamos a hablar de 5 grandes novelas españolas. Sí, de toda la historia, las obras maestras, digamos. Eso es. Mira, esta música primero... Fue Lazarillo. Eso es, el Lazarillo. Y esta música primero es Andrés Segovia tocando la guitarra andaluza de Granados. Y eso nos lleva pues a hablar de una novela estupenda que es Pepita Jiménez de Don Juan Valera. Una novela, te lo digo, yo tengo una especial debilidad por esta novela. Sí, ahora te cuento por qué. Bueno, de hecho, y disculpa, la edición que yo recomiendo, porque es una edición de bolsillo, que está en la colección Austral, pues la hice yo. Y cuesta solamente 8 euros. Vamos a ver. Mira, la primera vez que yo leí Pepita Jiménez, que yo era todavía más tonto que ahora, aunque parezca mentira, ¿no? Pues la leí y me pareció, pues nada, una tontería, una novela rosa, una novela sentimental, cursi, rosa, y claro, es que no me enteraba. Mira, primero, Don Juan Valera es un personaje absolutamente extraordinario. Su biografía es más divertida que cualquier novela. Algo te contaré, y mira, por ejemplo, el escritor que más estudió a Don Juan Valera, no sé si sabes esto, fue un señor llamado Manuel Azaña, que luego pensaba dedicarse a eso, luego llegó a la política y cambió. Y cambió de rumbo. Claro, pero es que era un personaje extraordinario, Don Juan Valera. Y un maestro mío, Montesinos, le llama una anomalía literaria. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que era un bicho raro, que no era como los demás, por 2 razones. Primero, porque en aquel momento en la novela española lo que había era unas discusiones muy grandes de novela de tesis.
había novela de tesis a favor de los curas, en contra de los curas, a favor de la monarquía, a favor de la república, después de la Revolución del 68, muchas polémicas, novela de tesis. Bueno, don Juan Valera eso no le hace ni caso, va por otro lado. Y él decía, en broma, burlándose de sí mismo, pero claro, ese es el inteligente, el irónico, es que le decía a Menéndez Pelayo: usted y yo somos grecolatinos y clasicotes, fíjate, en broma, grecolatinos y clasicotes hasta los tuétanos. Entonces, un personaje andaluz, culto, cosmopolita, que viajó por Europa como muy pocos escritores españoles han viajado, escéptico, irónico, una cosa que es de lo que hablaré ahora, que es interesantísimo, adorador de las mujeres, perpetuo enamorado, claro. Y bueno, un personaje muy listo que iba a su aire absolutamente. ¿De qué trata esta novela, Pepita Jiménez? Pues mira, cuenta la historia de un seminarista, Luis de Vargas, que todavía no es sacerdote del todo, está estudiando para ser cura y en vacaciones va a su pueblo. Un pueblo que evidentemente es el pueblo de don Juan Valera, o el de al lado. Él era de Cabra, Córdoba, pero en realidad sobre ese costumbrismo andaluz lo que hace don Juan Valera es que para él Cabra es como la Grecia clásica, lo idealiza absolutamente, es el paraíso, es el idilio, es vivir felizmente allí. Bueno, y este seminarista pues conoce entre otras personas a una viuda joven y guapa que es Pepita Jiménez. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que va sintiendo pues la atracción por ella. Y claro, ¿esto cómo nos enteramos? Aquí hay un tema literario, perdona, de técnica, que es fundamental. Lo fundamental para que esta novela sea tan buena es que está escrita en técnica epistolar. Es decir, no es un autor en tercera persona el que nos cuenta la historia, es el mismo seminarista el que nos va contando las cosas, con lo cual eso permite un análisis psicológico fantástico porque lo entendemos muy bien. Claro, si fuera un autor que dijera, en realidad él no se daba cuenta, pero es que se estaba enamorando, sonaría falso, ¿no? Y aquí hay un juego además inteligentísimo, que el lector se da cuenta antes que el personaje de lo que le está pasando. Tú lo lees y dices, uy, este se está enamorando. Uy, este cura, uy, este seminarista, esto va mal, esto está aquí complicado. Bueno, esta novela se llevó al cine en el año 75, la dirigió Rafael Moreno Alba, con actores ingleses, mira, con Sarah Miles y Stanley Baker, y también con actores españoles. Bueno, la apariencia, como te he dicho, pues novela sentimental, casi cursi. Sin embargo, cuando se publicó, yo lo estudié esto, bueno, provocó un escándalo tremendo. Sí. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque era seminarista, claro. Claro, primero por si eso suponía una crítica al celibato eclesiástico. Bueno, pues sí, pero no solo eso, también, aunque suene raro a hoy, porque eso se veía como una crítica, y probablemente don Juan Valera era tan malo y tan retorcido en eso, que es verdad, una crítica de los krausistas, que eran unos intelectuales muy orgullosos que despreciaban pues la vida, las cosas concretas, así materiales. Entonces eso en la época produjo una polémica enorme. Fíjate que don Juan Valera además es que escribe cartas como nadie en la literatura española. Tiene el epistolario más amplio, son muchos tomos, y más interesante de toda la literatura española. Bueno, y que se lee como si fuera una novela, porque cuenta cosas, ahora te contaré algunas, absolutamente tremendas. Bueno, aquí tenemos el costumbrismo andaluz, te decía. A él le divierte mucho hablar de Córdoba, de Cabra, de los pueblos andaluces. Claro, ¿por qué le divierte tanto? Porque no vivió allí nunca, porque estaba en Rusia, en París, en Viena, en Washington, y entonces desde la lejanía idealiza. Y fíjate que esta historia, parece un poco raro lo que voy a decir, pero esta historia del seminarista y la viudita es exactamente igual, en el fondo, que la historia de Daphnis y Chloe, que es un pastorcito y una pastorcita en el mundo clásico que no conocen el amor. Claro. Y entonces la naturaleza se impone a todas las cosas. Y todo además en esta novela, ¿cuándo culmina todo? En la noche de San Juan.
claro, porque es la noche Claro. mítica del amor, Fuegos del agua, del artificiales. fuego. Bueno, te contaba que don Juan Valera pues fue un enamorado de la mujer y eso es lo fundamental. Hombre, hay un par de historias que yo lo cuento rápido, pero es que son extraordinarias. Mira, en su epistolario él cuenta, por ejemplo, que de joven se enamoró de una cantante de la ópera de Viena, que se llamaba Madeleine Brohan. Y cuenta una cosa que es que yo creo que en la literatura española hasta entonces no se había dado. A ver cómo lo digo de una manera correcta. A ver. Que ella juega con él, entonces lo recibe en su casa y lo atrae y empieza a decirle cosas agradables y algunos gestos agradables y algunas ternezas, y ya cuando él está que se sube por las paredes le dice: a la ¿A tu calle. casa? Bueno, el desesperado de la vida, no, esto ya no quiero nunca más una mujer. Pero claro, ahí le tenía comiendo de su mano. Una semana después, un mes después, lo vuelve a llamar y se lo vuelve a hacer. Claro. Bueno, algo terrible. Pero esas eran técnicas amatorias de la época, ¿no? Y de la seducción. Bueno, de todas las épocas. Bueno, sí, Más bien sí, pero de todas las épocas. esto Del poder de la mujer. Era una cosa que decían las abuelas, de esto de resistirse, ¿no? Sí, es sí. como que tiene o provoca una mayor atracción en el pero otro. resistirse, pero dándole bastante, Ya. pero no todo. Bueno, en este caso igual era un poco esto mala. Un poco tiene mala. unos nombres en Sí, inglés muy unos concretos nombres un poco ahora. feos, sí. Bueno, entonces, otra historia que es muy curiosa, mira, él de muy mayor para la época, fue embajador de España en Estados Unidos, que era en Washington, pues un puesto importantísimo. Y entonces hay una joven que es la hija del secretario de Estado, que se llama Catherine Bayard. Él estaba casado, claro, pero hacía una vida al margen de su mujer. Entonces Catherine Bayard y él viven una historia de amor preciosa, pero entre un señor de 60 años y una joven de 20 y tantos, ¿no? Y claro, ya llega un momento que esto es un escándalo. Ya. Un escándalo diplomático, le dicen esto no puede ser, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Rompe, vuelve a España y ella, la hija del secretario de Estado, se suicida por él. ¿Qué te parece? Por un señor Tremendo. de 60 y pico de años, si no me equivoco. Bueno, porque él además tenía una teoría que es lo más bonito de todo, que es lo que aparece en esta novela. Tiene un nombre muy raro. Él piensa que la mujer es educadora y eso le llama el cadijeísmo. ¿Qué es eso? Pues cuenta la historia de que Mahoma pues tuvo muchas mujeres, pero entre las mujeres que tenía en su harén había una muy vieja, muy fea, muy renegrida, y que él la trataba con una devoción extrema. Y le preguntan: ¿y por qué amas tanto a Cadijea? Y dice: bueno, porque ella me hizo descubrirme a mí como hombre. O sea, la teoría de don Juan Valera es que los hombres somos muy burros, muy torpes, muy vastos, y que es una mujer educadora, refinada y sutil la que te hace descubrir las posibilidades ocultas que hay en ti. Fíjate lo bonito que es esto, porque esto es exactamente igual que lo que dice luego Pedro Salinas en un poema de La voz a ti de vida. Es una idea que se repite, ¿no?, a lo largo Mira, dice Pedro Salinas, si no recuerdo mal: perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Es decir, que tenemos todos muchos tú, que es el amor lo que descubre lo mejor de nosotros, y sacarlo y tenerlo peor. yo en alto. Lo mejor y lo peor. Claro, entonces, ¿qué es lo que dice don Juan Valera en definitiva? Y lo que vemos en esta novela, que la mujer es, como dice también Verdi en La Traviata, la mujer puede ser croce e delizia, puede ser la cruz y la delicia, el infierno o el paraíso. Claro, depende. Y al fondo de todo, y acabo ya enseguida, pues algo que lo hace singularísimo en España. Mira, don Juan Valera era un grecolatino, era un clásico, amaba la vida, absolutamente. Hay una frase en una carta a la Verde que le cuenta: yo soy en esto como Ulises en el Orco, en el infierno, que prefería volver a vivir aunque fuera como porquero. Mejor volver a vivir
aunque sea cuidando cerdos. Y añade, sin ese amor a la vida, ni los individuos ni los pueblos pueden hacer nada valioso. Bueno, pues este es un caso absolutamente valioso en los novelistas españoles. Y hay también, te digo ya lo último, una metáfora. ¿A qué se parecen las novelas de Valera? Pues él usa mucho una metáfora muy bonita, que es la de el mar andaluz. Si ves el mar andaluz ahora, cualquier día de estos, es un mar soleado, precioso, pero debajo Dios sabe todos los monstruos que hay. Claro, quiere decir que es una novela psicológica, que la apariencia, lo que cuenta los amores de un seminarista, lo que cuenta es profundizar en la psicología del personaje y sobre todo estas mujeres refinadas, exquisitas, educadoras. Así que no crean que es una novela pasada de moda ni cursi, una novela preciosa, Pepita Jiménez, de don Juan Valera. Bueno, ya saben, Austral, y además por nuestro querido Andrés, que para nosotros también es garantía, también es garantía de éxito. Acompáñame porque ya despedimos juntos, ¿te parece? Claro, cómo no. Es La Mañana de Federico. Es radio.